tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos la generosa participación de nuestro invitado, Federico Ast, quien nos va a exponer el tema Cleros y el nacimiento de la justicia descentralizada. A continuación me permito leer una síntesis curricular. Es economista y filósofo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en gestión de la Escuela de Negocios IAE. Realizó el programa Soluciones Globales, Innovación, Exponencial Tecnologías de la Universidad de la Singularidad. Emprendedor en Blockchain y Legal Tech. Profesor en Coursera de los programas La disrupción del blockchain y El abogado del futuro, sobre la transformación digital de la industria legal. Cofundador de Cleros, un sistema de justicia descentralizada que utiliza blockchain y teoría de juegos para la resolución de disputas en línea. Cedo la palabra al expositor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en México, bueno, virtualmente. Y bueno, México es un país muy querido por cleros y muy especial para nosotros porque es el país en el cual se dio algo muy especial para nosotros y para no solamente nosotros, sino también para todo el mundo del arbitraje descentralizado y el arbitraje en blockchain, que fue el primer reconocimiento de un laudo generado por una aplicación de blockchain que fue reconocido por un tribunal estatal. Así que vamos a hablar un poco después de eso. Primero, déjenme que les haga una introducción a lo que es eh, una idea llamada Smart Contracts, que nace en la década del 90, cuando este señor llamado Nick Szabo publica un paper en el cual él propone una tesis interesante que dice algo como lo siguiente, ¿no? Lo que en ese paper dice es que el mundo se dirige cada vez más a una situación global, digital, un mundo cada vez más definido por el e-commerce, la virtualidad, y la tecnología de contratos o acuerdos que tenemos los humanos es muy, o sea, anticuada para este mundo. Son ideas basadas en la época de Gutenberg, el siglo XV, el papel, la tinta y la imprenta. Entonces, lo que Nick Szabo dice en aquel paper es que cada vez más se va a notar esta diferencia o esta contradicción entre este mundo digital y global al que nos dirigimos y esta tecnología de acuerdos tan obsoleta que nos llega del siglo XV, ¿no? Entonces, él lo que propone en aquel momento es una tecnología nueva de acuerdos, una tecnología construida nativamente de la época de Internet a la que llama Smart Contracts, y él en aquel paper propone un ejemplo como el siguiente. Eh, Tenemos Alice y Bob que hacen un contrato por el cual Alice le va a vender un auto a Bob y hacen una firma del contrato bajo forma de smart contract con una computadora, y entonces Bob se lleva el auto y se va a pasear con su señora. Y imagino que si están en México se podrían ir a la playa del Carmen, así que van a pasear. Bob paga las primeras cuotas del auto, todo bien, pero un día deja de pagar y lo que pasa es que su llave digital que activa el auto se desactiva y el auto deja de funcionar, y la llave digital que tiene Alice, la llave anterior que usaba ella, se vuelve a activar y ella va a buscar el auto y se lo lleva. Entonces, lo que tienen las smart contracts de interesante es esta posibilidad de que la ejecución del contrato esté vinculada o esté escrita dentro del contrato mismo. ¿Sí? Esa idea de que la ejecución se hace de manera inmediata y automática a medida que, en el momento en que no se cumple la condición de pago en este caso. ¿Y qué tendría que haber hecho Alice para recuperar su auto por la vía legal tradicional? Bueno, tendría que haber buscado un abogado, tendría que haber demostrado que tenía un papel que decía propiedad del auto, un papel que decía contrato, tenía que haber demostrado que Bob no pagó, bueno, un montón de cosas que le habrían costado un montón de tiempo, un montón de dinero. Y bueno, la idea de hacerlo con un smart contract lo que le permite a ella es que esta ejecución se realice de manera inmediata y un costo que es realmente muy bajo, ¿sí? Entonces, esta fue la idea que nos trae Nick Szabo en la década del 90, año 95, y esto queda como una idea abstracta durante unos 20 años, hasta que en el año 2014, este joven que ven en pantalla llamado Vitalik Buterin lanza el desarrollo de un blockchain llamado Ethereum, que es un blockchain parecido
al blockchain del Bitcoin en el sentido de que es una red de computadoras que permite ejecutar programas, o sea, que permite ejecutar una base de datos descentralizada, pero lo que tiene de diferente respecto de la base de datos del Bitcoin es que tiene un lenguaje de programación más sofisticado, un lenguaje de programación que no sirve únicamente para hacer temas financieros, sino que también sirve para programar smart contracts. Y entonces, dentro de la red de Ethereum, prácticamente cualquier cosa que se pueda expresar bajo la forma sí, X entonces sí, se puede, digamos, escribir como un smart contract y desplegarlo en la red de Ethereum. Entonces, un ejemplo muy tradicional es el de un seguro de vuelos, ¿no? Que diga, por ejemplo, si el avión llega con una demora mayor a los 20 minutos, entonces el pasajero va a recibir un reembolso del 20% del valor de su boleto. Y esto se realiza de manera inmediata y automática, sin tener que ir al customer service, sin tener que ir a un abogado, sin ir a la justicia, sin ir a un regulador. Cuando se cumple la condición de que el vuelo llegó con una demora mayor a la que estaba prevista, entonces, bueno, se ocurre que se ejecuta automáticamente la decisión, ¿sí? O el contrato. Entonces, esta es una pequeña introducción a los smart contracts para que ahora se entienda, y ya nos vamos acercando un poco más a lo que es Cleros, eh, cuáles son las cuatro ideas principales que están subyacentes a lo que es justicia centralizada, ¿no? Cleros es el primer exponente de esta disciplina y vamos a ver un poco las cuatro grandes ideas que están en el fondo. La primera es el arbitraje, ¿no? Como saben, el arbitraje internacional es una disciplina, bueno, muy vieja, digamos, viene desde la antigüedad. Los antiguos griegos tenían cortes de arbitraje y en la Edad Media había arbitraje en las ferias comerciales medievales. Pero la práctica de arbitraje moderno que tenemos hoy en día es una práctica que nace en la década del 50, en un momento de posguerra. Es un momento en el cual la economía mundial se globaliza y empieza a haber inversiones internacionales, y cuando hay comercio e inversiones internacionales, bueno, hay actividad económica, y cuando hay actividad económica hay conflictos. Entonces, lo que la ONU hace en este contexto es una convención donde se reúnen muchos países y acuerdan que los laudos arbitrales generados en sistemas de arbitraje internacional van a ser reconocidos y válidos en todos los países que forman parte de esta convención de Nueva York, ¿sí? Esto es el año 58. Y esta convención se crea en un entorno en el cual lo que se estaba pensando era una economía mundial dominada por las multinacionales y por los gobiernos, en la cual el tipo de disputas que surgían estaban vinculados con, digamos, inversión en temas petroleros como plataformas offshore o disputas comerciales de gran escala con barcos, containers. Era ese tipo de actividad económica en la que se pensaba en aquel entonces, ¿no? Pero lo que pasa es que después llega Internet y llega la economía digital que Nick Szabo había predicho, y la economía o el mundo comercial cambia por completo, en el sentido de que cada vez tenemos más gente trabajando como freelancers para todo el mundo, desde México, desde Argentina, pueden tener clientes en Alemania, en Japón, donde sea. Y también lo que tenemos es un mundo de criptomonedas en el cual cualquier persona de cualquier lugar del mundo, a través de una criptomoneda, puede comprar o invertir en algún proyecto que es desarrollado por equipos de cualquier lugar del mundo también. Entonces, estamos en ese entorno que Nick Szabo había predicho en la década del 90, finalmente se empieza a cumplir, y cada vez es más evidente esta dificultad de conciliar el mundo, eh, digamos, el mundo online del comercio virtual, y el mundo offline de los mecanismos de gobernanza de los contratos tradicionales y todo eso, ¿sí? Bien, segundo gran pilar es la disciplina del Online Dispute Resolution, que no es para nada nueva, es una disciplina que nace en la década del 90, cuando se hace masivo Internet. Lo que pasa es que los abogados dicen, bueno, podemos usar esta tecnología, podemos usar Internet para resolver conflictos, y
Hay una serie de iniciativas que no funcionan del todo bien porque era demasiado temprano, pero nos interesa acá más que nada una iniciativa que surge no del mundo de los abogados, sino más del mundo del comercio. Y más especialmente en una plataforma de e-commerce llamada eBay, que bueno, por supuesto conocen, eh, surge una innovación muy especial que lo que hace es, en vez de resolver disputas entre compradores y vendedores usando eh, empleados de la empresa que resuelvan los conflictos, lo que hace eBay es permitir que otros usuarios de la plataforma, otros compradores y vendedores, se transformen en los árbitros que resuelvan los conflictos. Entonces, esto es la primera aplicación de lo que es el crowdsourcing a resolver disputas. Esto fue algo que se llamó en aquel momento, en 2004, cuando se lanza el Community Review Forum. Fíjese cómo ya está presente la idea de la comunidad. Y la persona que está detrás de esto es Colin Rule, el señor que ven en pantalla, que es como el padre del ODR. Y bueno, Colin después se fue de eBay y se fue a trabajar bueno, se armó su startup llamada Modria. Bueno, es uno de los grandes gurúes del mundo del arbitraje en línea. Tercera gran idea es el blockchain, que como ya saben, nace en el 2008 con el famoso paper de Satoshi Nakamoto y después en 2014 Ethereum lanza una blockchain que permite, además de lo que son temas financieros, permite programar smart contracts y eso da mucha más riqueza al tipo de situaciones que se pueden programar en blockchain. Sí, no voy a meterme más porque ya lo vimos antes. Y el cuarto gran concepto es una disciplina que es parte de la economía y que se llama teoría de los juegos. La teoría de los juegos es una disciplina que estudia la manera en la cual los agentes económicos se comportan en situaciones de arbitraje o situaciones de estrategia, situaciones en las cuales tienen que decidir cómo comportarse, cómo buscar sus objetivos en un entorno en el cual otros agentes también tienen estrategias para sus propios objetivos y hay todo un juego que jugar de optimizar acciones para llegar a las metas. ¿Sí? Esta disciplina nace en la década del 40 por el trabajo de estos dos señores llamados Oscar Morgenstern y John von Neumann y es muy famosa en todo lo que es estrategia para la Guerra Fría, bueno, todas las situaciones que había Rusia, Estados Unidos y todo eso. Bueno, y ahora nos vamos metiendo ya sí en lo que es Cleros, ahora ya entienden más o menos bien cómo es un poco el entorno en el cual nace la cultura descentralizada. Paro un instante a ver si tienen preguntas y les puedo responder alguna. ¿No? Bueno, entonces sigo entonces un poco más. Entonces pensemos en esta situación en la cual tenemos caso típico del mundo digital, de la economía online que tenemos hoy en día, en la cual tenemos a Alice y Bob, en la cual Alice es una emprendedora de, digamos, Francia y ella hace un contrato con Bob, que está en Guatemala, para que le haga un video para su empresa, para su proyecto. Entonces, bueno, él hace el trabajo, entrega su trabajo y ella le dice, mirá, Bob, la verdad que este video que hiciste no es lo que yo esperaba, la calidad es considerablemente inferior, yo quiero que me reembolses mi dinero. Él le dice, no, mirá, yo hice lo que estaba en el contrato, si querés que yo trabaje más tiempo o te haga ajustes, bueno, vas a tener que hacerme un pago extra por las horas que voy a tener que trabajar además. Por supuesto, Alice no va a ir a arbitraje internacional en el marco de la Convención de Nueva York por un monto de $500. O, por supuesto que tampoco va a ir a buscar un abogado en Guatemala para hacer un juicio en Guatemala. Imagínense que no es muy viable. Entonces, es un ejemplo muy gráfico y muy sencillo y muy claro de cómo es el mundo en el cual estamos hoy en día, digital, global y con el tipo este de disputas que van surgiendo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo funciona Cleros acá. Imaginemos que cuando Alice y Bob hacen su contrato, hacen su acuerdo, tenemos a ella que hace un depósito de dinero en criptomonedas en un smart contract que funciona como un escrow o fideicomiso
Y ambos acuerdan que en caso de disputa va a haber un árbitro llamado Cleros que va a resolver el conflicto. Si no hay conflicto, o sea, ella libera los fondos, Bob recibe su dinero, ella tiene su video y estamos todos contentos, pero si hay una disputa, los fondos que ella envía a ese escrow van a quedar ahí retenidos y van a quedar ahí hasta que Cleros tome una decisión. Entonces, ¿qué es Cleros? Es un sistema construido en blockchain, en el blockchain de Ethereum particularmente, que va a elegir un conjunto de árbitros y cada uno de estos árbitros de manera independiente va a analizar la evidencia, va a analizar el caso y va a votar quién cree que tiene razón en la disputa, ¿sí? Entonces, les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que este sistema Cleros está construido con blockchain? ¿Por qué no se podría construir Cleros sin usar el blockchain? Los escucho. Bueno, si puedo participar. Claro. Gracias. Bueno, la diferencia de trabajar con blockchain o sin blockchain es la seguridad jurídica que da el encriptar el compromiso, el convenio, el mismo contrato, sus antecedentes y todas las cláusulas, ¿no? Quedan, ahí ya no son inmodificables y no puede haber como que siempre no, y fíjate que me equivoqué, ¿no? Ahí queda muy firme el convenio. Muy bien, por supuesto, esa es la respuesta correcta. El blockchain lo que permite es dar a este contrato y a este proceso lo que, digamos, el equivalente digital de lo que en el mundo tradicional o offline llamaríamos Estado de Derecho o seguridad jurídica, ¿no? Es justamente la certeza de que el procedimiento se va a desarrollar exactamente tal cual está estipulado y que nadie va a poder manipular la evidencia del caso y nadie va a poder manipular la forma en que se eligen los jurados. Cuando les digo nadie, es ni siquiera los fundadores de Cleros tienen ninguna llave especial ni ningún acceso especial al sistema desde el cual podrían hacer cambios arbitrarios. Justamente lo que el blockchain asegura es esta seguridad jurídica que permite a todas las partes que son parte de este proceso justamente confiar que todo se va a desarrollar exactamente tal cual está previsto en el código, ¿sí? Entonces, Cleros elige los árbitros analizan el caso, toman una decisión, la mayoría acá suponemos que decide que Alice tiene razón, entonces Cleros emite su decisión, esta decisión se transmite al smart contract que funciona como escrow y los fondos que están retenidos en ese smart contract le son devueltos a Alice y así ella recupera su dinero sin tener que buscar un abogado en Guatemala y sin tener que ir a un arbitraje internacional en el marco de la Convención de Nueva York, ¿sí? Entonces, bueno, una pregunta que se estarán haciendo es, bueno, ¿cómo se eligen los árbitros y quiénes son? Acá hay un punto importante que hay que entender, es que los árbitros en cleros tienen la posibilidad de mantener su identidad anónima, ¿sí? ¿Por qué creen que es importante esta garantía de anonimato en la identidad de los árbitros que van a resolver los casos? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? Pues por practicidad, ¿no? Para evitarnos el proceso de designación de árbitros siempre es un poco complejo, lleva tiempo, ponerse de acuerdo en los honorarios, seleccionarlos, que estén autorizados. Entonces, uno ya acepta en el contrato los árbitros de cleros, considero yo. Un poco sí, pero hay otras razones además. Digamos, piensen que si la gente, las partes del caso fuesen a conocer la identidad de los árbitros, podrían hacer todo tipo de maniobras de intimidación hacia los árbitros. Podrían hacer hostigamiento por redes sociales, podrían hacer situaciones de, como se le dice en inglés, harassment, un montón de situaciones que incluso en entornos digitales
pueden ser muy comprometedoras, ¿no? Para la reputación de la gente. Es importante que los jurados puedan mantenerse a salvo de estas presiones a las que podrían ser sometidos. Entonces, Cleros no pide a los árbitros que revelen su identidad para protegerlos de este tipo de situaciones y para evitar que puedan ser víctimas de presiones en ese sentido. Entonces, pensemos en esta mujer que ven acá en pantalla. Esta es una señora que, digamos, es una trabajadora de una empresa de videos de Myanmar, por ejemplo, y ella quiere ser árbitro en Cleros, trabaja todo el día y por la noche, para ganar algo de dinero extra, quiere trabajar como árbitro en casos de Cleros. Entonces, para ser elegida como árbitro en los casos de Cleros, ya lo que puede hacer es comprarse una moneda llamada Pinakion. El nombre viene del documento de identidad que usaban los antiguos atenienses para elegir a los jurados en los juicios populares que hacían en la antigua Atenas, ¿sí? Y este token lo que permite es una moneda de Ethereum, una moneda digital, que tiene una función muy particular, que es como un ticket de lotería que te permite ser elegido como árbitro en casos que ocurren dentro de Cleros, ¿sí? Cleros es una plataforma genérica que tiene la posibilidad de resolver muchos casos diferentes, una plataforma que eh, tiene, digamos, cortes de seguros, cortes de transporte, cortes de e-commerce y potencialmente un montón de cortes diferentes, así como en los sistemas de justicia estatales tenemos tribunal comercial, tribunal civil, tribunal... En Cleros hay tribunales organizados por tipo de especialidad y entonces cada persona que quiere ser jurado en Cleros tiene que elegir la corte en la que quiere trabajar, la corte en la cual tiene expertise relevante para resolver el caso, y la moneda esa que tiene la deposita en esa corte donde quiere trabajar. Entonces, imaginemos que esta mujer deposita su moneda en la corte de videos, que es donde quiere trabajar para resolver los casos, y tenemos muchas otras personas que también hacen el depósito en esa corte, y Cleros elige al azar, digamos, 5 árbitros. Un dato de color es que Cleros significa azar en el antiguo en griego. Entonces los jurados que van a ser los jurados de Cleros van a ser elegidos al azar entre aquellos que hicieron su depósito de la moneda, y estas personas van a tener el derecho a analizar el caso, a ver la evidencia, a ver el contrato y después a votar en quien creen que tiene razón en la disputa, ¿sí? Y un punto importante a retener es que el token, esa moneda que ellos tenían, queda retenida bajo forma de depósito, de caución, si quieren, hasta que el jurado toma una decisión y que se cierra el caso. Ahora vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, acá deberían tener algunas dudas, ¿no?, que se les planteen en el sentido de cómo hacemos para resolver casos con gente que es anónima y, y cómo esto nos genera situaciones, digamos, poco adecuadas, cómo esto nos genera situaciones de, o sea, sobornos, cómo esto nos genera situaciones de, digamos, de un jurado, en vez de tomarse el trabajo de analizar el caso, votar de manera honesta, dar su opinión, ¿por qué directamente no es más fácil votar al azar A, B, y sin ni siquiera mirar la evidencia? Y acá es donde viene la innovación principal de lo que es Cleros, que es, como veíamos, el uso de teoría de los juegos para crear incentivos adecuados para que las participantes de las cortes tomen las decisiones adecuadas y correctas para los casos que tienen que resolver. Entonces, este señor que ven en pantalla es Thomas Schelling. Thomas Schelling es bueno, era porque murió, pero él ganó el Nobel de Economía del 2005 por sus contribuciones a lo que es la teoría de los juegos, y es conocido por muchas cosas, pero en particular por un concepto que desarrolló que se llama puntos focales, ¿sí? Que él presenta en su libro Strategy of Conflict, y en este libro él cuenta un caso en el cual
Él era un profesor en la Universidad de Nueva York en la década del 50 y tenía alumnos a los cuales se les enseñaba teoría de los juegos. Y él hacía un experimento con ellos. Les decía a dos alumnos por separado, miren, tienen que encontrarse ustedes mañana en algún lugar de Nueva York, pero no pueden comunicarse para decirse en qué lugar y tampoco pueden decirse a qué hora. Entonces ustedes tienen que encontrarse, pero no pueden coordinarse de manera consciente con comunicación. Entonces, ¿a dónde creen que estos estudiantes de manera frecuente se coordinaban para reunirse cuando se los sometía a este experimento? A ver si saben o si se dan cuenta. Nueva York, década del 50. ¿Alguien fue a Nueva York que está en la sala? A Sí, ver. claro. Claro, aquí el cita está diciendo que en Central Park se reunieron. No es Central Park. A ver. Otro que arriesgue. En el Bronx. No es para nada recomendable irse al Bronx. Eh, no, eso seguro que no. Mucha gente dice Estatua de la Libertad, pero lo que pasa con la Estatua de la Libertad, los que fueron a Nueva York es lejos ir a la Estatua de la Libertad. O sea, no es cómodo para ir a reencontrarse porque hay que tomarse un barco y bueno, no queda en el lugar más corto. Entonces, bueno, los voy a ayudar un poco a ver si se dan cuenta. A ver, ¿cómo se desplazaba la gente en la década del 50 de manera, o sea, mayoritaria? En tren, ¿no? Sí, bueno, hubo una opinión del cita que en bicicleta. En bicicleta no. Digamos, el medio de transporte era el tren. Entonces en Nueva York, el lugar donde hay más, bueno, o sea, tránsito de gente que toma el tren es en la estación central, llamada Grand Central Station. Y en esa estación hay un lugar muy famoso, que es un reloj en el cual está la cabina de información y la gente cuando se la ponía en este ejercicio de decisión, de manera, digamos, continua, siempre tendía a elegir el lugar de información de Grand Central Station a las 12 del mediodía. Entonces, esto era lo que Thomas Schelling llamaba puntos focales. Es el punto de encuentro en el cual la gente se coordina para llegar a un consenso de coordinación en una situación en la cual eh, no pueden comunicarse y tienen que encontrarse de todas formas. Entonces, eso es lo que es el punto focal que hoy en día conocemos por el nombre de su creador, que es el punto de Schelling. ¿Sí? Les hago otro ejercicio sencillo. Tienen acá 12 números y tienen que elegir cada uno de manera independiente y sin comunicarse el número que creen que la mayoría va a elegir. Si eligen el que elige la mayoría, ganan $20. Si eligen otro, ganan nada. O sea, ¿cuál número eligen en esta situación de decisión? Mil. Claro, yo habré dado la charla esta más o menos unas 1000 veces y redundantemente la gente siempre elige el 1000, porque bueno, obviamente es un número que parece especial, que parece, digamos, diferente que los demás y es más natural pensar que la gente va a elegir ese número para reunirse. Entonces, este es el punto de Schelling en este ejercicio. Pues, ahora ya, como espero que les haya quedado un poco más clara la idea de los puntos de Schelling, y lo que vamos a ver ahora es cómo esto aplica a lo que es la idea de cleros, ¿no? Que es la siguiente, si ponemos un conjunto de jurados donde cada uno de ellos va a analizar el mismo contrato del video, cada uno de ellos va a ver la misma evidencia, y cada uno de ellos están trabajando todos en la misma corte
el mismo tribunal de videos promocionales. Entonces, en este escenario, donde cada uno de ellos tiene el incentivo de tomar una decisión que sea igual que la de la mayoría, entonces, el punto en el que esta gente va a converger, el punto de consenso en el que van a llegar de manera independiente, es el punto de Schelling que va a ser la verdad sobre el conflicto. La verdad en el sentido no trascendental y filosófico, la verdad simplemente en el punto, lo que es, cuál es el consenso, la verdad consensual de lo que la comunidad de práctica de gente que hace videos considera que es la decisión correcta para el ejercicio, para la situación en la cual todos ven este video, este contrato y estas reglas de la corte. Entonces, ese punto en el cual van a converger va a ser el punto de Schelling y es la verdad sobre el caso, ¿sí? Entonces, acá tenemos un escenario en el que había 5 jurados y vamos a tener 4 que votan que tiene razón, bueno, Alice, uno que vota que tiene razón. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Ahí llegó nuestro invitado especial. ¿Todo bien? Em, bien. Ahora después se los presento a Mauricio. Pero entonces les contaba. Todo bien, muchas gracias, Federico. Qué bueno que pudiste venir. Ahora, bueno, yo después se los presento a Mauricio. Entonces, les decía, hay 4 jurados que votaron por Alice, uno que votó por Bob, 4 que votan en mayoría, uno en minoría. Bob perdió el caso, como les contaba antes, contra Alice. Entonces, primero, Bob pierde los fondos, ¿sí? Los que depositó para acceder al sistema de justicia. Es un depósito que hizo para esto. Los pierde y estos se les asignan a los 4 árbitros que votaron en situación de mayoría. Los árbitros que votaron en mayoría además recuperan la moneda que habían depositado para ser elegidos. ¿Se acuerdan que esa había quedado bloqueada? Ahora ellos recuperan la moneda. Y Iñasi, que fue el árbitro que votó en minoría, la moneda que había depositado para ser elegido, que estaba bloqueada, la pierde. Y se le reparte de manera igual a los 4 árbitros que votaron en mayoría. Y además Iñasi no recibe pago de arbitraje que sale de Bob, ¿sí? Entonces, este es un sistema que redistribuye el flujo económico que se genera en esta disputa de tal forma que se generan incentivos correctos para que los árbitros, que son parte del caso, tengan el incentivo a tomar una decisión que es adecuada para el caso, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Pensemos en un árbitro que quiera abusar del sistema. ¿Cómo? Vota al azar, vota A, B sin mirar. Esta persona, en promedio, va a perder dinero. ¿Por qué? Porque pone una moneda, es elegido, vota mal, la pierde. Pone otra moneda, es elegido, vota mal, la pierde. A medida que va resolviendo los casos, tiene una chance alta de estar en minoría. Entonces, a medida que va poniendo monedas, la va perdiendo y se va quedando sin monedas hasta que en un punto sale del sistema porque se quedó sin monedas, ¿sí? Entonces, esto es de la forma en la cual Cleros elimina los agentes maliciosos que querrían abusar del sistema. Por el contrario, un árbitro que se tome el trabajo de ver el caso, analizar la evidencia y votar de manera coherente, esta persona a veces se va a equivocar, porque, bueno, hay subjetividades, hay situaciones en las cuales hay, interpretación, no siempre es tan clara la evidencia, y es posible que uno, haciendo un trabajo honesto, igual vote en minoría y pierda su moneda. Pero en promedio, estas personas, a medida que van haciendo cada vez más casos y resolviendo casos, van a ir decidiendo de manera más correcta que incorrecta, entonces van a ir generando dinero a medida que van produciendo decisiones para los casos que va resolviendo Cleros, ¿sí? Entonces, ¿por qué usa Cleros un sistema tan especial de resolución, ¿no? ¿Por qué sistema de incentivos económicos tan extraño? Básicamente porque es mucho más eficiente. Los sistemas tradicionales de arbitraje, en línea incluso, son, por supuesto, mecanismos
que son más baratos que ir a una audiencia presencial, pero que son 30% más baratos, ¿sí? Que uno se ahorra de viajar, pero que en el fondo son como mini juicios por Zoom, en el cual hay un árbitro, hay partes y todo se desarrolla más o menos igual que en un juicio de manera abreviada y más eficiente, pero un poco más eficiente. Cleros, con este sistema tan diferente que tiene de incentivos, lo que logra es ser 10 veces más eficiente, ¿sí? Resuelve los casos. Un caso dentro de Cleros cuesta, diferentes cortes tienen diferentes costos, porque hay diferentes expertise, pero muchos casos dentro de Cleros cuestan menos de $100. Los tiempos de resolución dentro de Cleros son 7 a 10 días y todo el sistema tiene la transparencia que le garantiza el blockchain como herramienta de, bueno, de verificación y de auditabilidad de todo el proceso. Esto es la gran ventaja que trae Cleros como un método tan diferente de arbitraje, ¿sí? Casos de uso para Cleros, bueno, e-commerce, disputas entre compradores y vendedores, como ya vimos antes, casos de seguros, casos en el cual empresa de seguros contra un usuario que reclama un monto por un daño que tuvo su vehículo, y hay una disputa sobre corresponde o no pagar o cuánto pagar. Estamos haciendo actualmente una prueba piloto con una empresa de seguros analizando el uso de Cleros para este tipo de casos. Casos de consumo de todo tipo, usuario contra empresa de teléfono, de agua, de electricidad, de tarjeta de crédito, todos esos casos de consumo de pequeños montos que hay en todos lados. Y después un montón de casos más vinculados con el mundo del futuro o ya del presente incluso. Por ejemplo, los esports. Tenemos torneos en los cuales hay gente que juega juegos en red y hay un caso de hay 20 personas que juegan un juego en red y hay una disputa porque un equipo acusa a otro, digamos, de hacer trampa y esta gente son personas que están en 15 países diferentes. ¿Por dónde empezar a resolver esto con arbitraje tradicional? Es muy difícil de entender porque ni se sabe la jurisdicción cuál es, no se sabe dónde se resuelve, no se sabe cómo se ejecutaría. O sea, todo esto es una situación totalmente diferente de lo que se había pensado en la década del 50 en la Convención de Nueva York. Nadie imaginó que iba a haber juegos en red en los cuales la gente iba a jugar y se iba a acusar de hacer trampa en entornos digitales, ¿no? Entonces, este es un caso totalmente nativo de Internet que requiere una solución básicamente nativa de Internet porque no hay otra forma. Y si vamos a dar un paso más adelante por esta línea argumental, pensemos en el metaverso, ¿sí? Donde Alice y Bob no son Alice y Bob. Alice y Bob son nicknames que usan en una red descentralizada, en una red social, en los cuales quién sabe quiénes son ellos, quién sabe dónde están, lo único que saben son el nickname y no tienen ni por dónde empezar a resolver una disputa que surja en un entorno como un grupo de Telegram o un grupo de Discord o cualquier tipo de actividad económica que surge y que ocurre en la economía que tenemos hoy, que Nick Szabo, por supuesto, había predicho hace más de 30 años, pero este es el tipo de situaciones que hoy empezamos a ver, para las cuales los sistemas de arbitraje tradicional no están para nada preparados y que son casos más y más frecuentes, ¿sí? Entonces, bueno, una pregunta muy frecuente que me hacen es si Cleros tiene validez legal, o sea, ¿qué tipo de validez legal tiene Cleros? ¿Esto es reconocible? ¿Es arbitraje? ¿No es arbitraje? Y la respuesta es, bueno, como los abogados dicen, bueno, depende. Y acá tenemos a el gran experto mundial, les diría, en esto. Bueno, acá está Mauricio Virués, es un abogado mexicano que fue la primera persona en el mundo que en el marco de un programa de fellowship que tenemos en Cleros, hizo una experiencia en la cual él quiso ver cómo se podría aplicar una cláusula de resolución de arbitraje de Cleros en un entorno de México, particularmente en el estado de Jalisco, y tenemos la suerte de que pudo unirse a nosotros hoy para contarles en primera persona cómo es que esto ocurrió, cómo se hizo, cuál fue el resultado.
Así que no sé si Mauricio, ¿estás ahí? ¿Estás listo? Yo te lo veo hablando por teléfono, así que no sé si podés hablar ahora o en un par de minutos. ¿Cómo? ¿Estás ahí? Creo que está bloqueado o algo así, ¿no? Bueno, vamos a una pausa de un minuto, así yo voy a tomar agua y ya seguramente ahora Mauricio va a aparecer cuando terminemos la pausa, ¿sí? Y vuelvo. Hola, 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 Mauricio. hola, No hola, ¿qué tal? se oye cortado. Perdón, no sé si es mi conexión, me saca y me regresa. Ya está mejor, ya entraste bien. No, ya no, ya te Ah, fuiste. ah, ¿qué tal? Perdón, no sé si, no nos quedamos. Hijo, no. Gerald, no sé si puedas ayudar. No, es una señal de Mauricio la que está baja. Si no esperamos ahorita a Federico que continúe, a ver si Mauricio puede mejorar su señal. Exacto, sí. Aló, aló. Ahí Sí, está. hola Mauricio, tu señal está muy baja. ¿Podrías conectarte a la red donde te encuentras? Tu señal está muy baja, Mauricio, de red. Ay, a ver, no. Me comentan que está muy baja la. ¿Hay Sí, alguna parte donde se esté más fuerte o? sí, si te mueves, no sé si estás conectado a Wi-Fi o estás ocupando tus datos de celular, pero si te ¿Dónde es el conectas a modem? una, ajá, si te conectas a una modem o acercarte más porque estás en una zona A ver, de... ¿hay mejor ahí o sí, o Sí, se ahí corta está mejor, todavía? ahí va a estar mejor. No, pero sí es cierto que tengo mal internet, pero no sé si ahí ya Ahí ya, se ve mejor. ahí ya, ahí está Mauricio, adelante. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y gracias por ahí me avisó Federico que iban a tener esta charla y me invitó a participar y bueno, pues encantado la vida aquí, lo metí entre algunas citas, pero con mucho gusto de conocerlos y con mucho gusto de ver que pues sigue generando interés y sigue habiendo una gran labor de promoción por parte de Federico. Sí, acá seguimos siempre, ¿eh? Siempre firme, en todos lados vamos, así que bueno, quería invitarte a contar un poco este hecho histórico que fue el famoso caso de México, del cual se ha escrito tantos blog posts, artículos, papers académicos, así para que cuentes en primera persona un poco. Yo lo cuento siempre, pero dije, bueno, esta vez es en México, así que lo podés contar vos en primera persona a la gente de acá de México mismo. Gracias, pues yo voy a hacer una recapitulación muy rápida. Obviamente, como todos, supongo, cuando yo conocí el proyecto de Federico, el proyecto de Cleros, me pareció genial lo que estaba haciendo. Y bueno, pues mantuvimos el contacto, me mantuve al pendiente de los proyectos de Cleros, y entonces ellos tienen un programa que es el Fellowship, que lo hacen, si no mal recuerdo, cada año, ¿no? Donde pues abren una convocatoria para que las personas que estén interesadas en contribuir
con alguna, de alguna manera al ecosistema de conocimiento que hay en torno a cleros, lo hagan. Entonces yo me inscribí y yo quería hacer una aportación en un principio teórica, porque yo notaba que una de las discusiones importantes en el mundo del arbitraje era si este tipo de arbitraje descentralizado podía ser un arbitraje válido bajo los estándares de la Convención de Nueva York o no. Es decir, podemos hacer arbitraje en línea, descentralizado, podía calificar a cleros y su protocolo de impartición de justicia descentralizada como un arbitraje o no. Y yo, mi idea, por las razones que aporté en su momento, es que no, que efectivamente el marco jurídico del arbitraje no admitiría los estándares de cleros y de su protocolo. Sin embargo, bueno, más allá de proponer cambiar el marco jurídico, algo tan difícil de cambiar como la Convención de Nueva York, me puse a pensar, bueno, ¿cómo podríamos hacer que cleros y sus ventajas sí puedan contar con las ventajas de un arbitraje tradicional? Es decir, que sus laudos tengan una eficacia jurídica que les dé la posibilidad de ser reconocidos y ejecutados, ¿no? Y entonces se nos ocurrió esta idea de cleros no como un sistema de arbitraje, sino como una herramienta para el arbitraje, ¿no? Y consideramos la posibilidad de que en un arbitraje tradicional, con sede arbitral y con árbitro designado, el procedimiento arbitral contemplara la idea de que la decisión de fondo no la tomara propiamente el árbitro, sino que la encomendara en esta herramienta que es cleros, ¿no? Y bueno, ya con eso teóricamente salvábamos los principales retos jurídicos que presenta cleros, que es no tener una sede arbitral y por lo tanto no tener una jurisdicción para recurrir, no tener un laudo firmado, un laudo físico firmado, que también es un requisito importante, y bueno, digamos, lo anónimo de los jurados, etcétera. Y esto se llevó luego a un contrato de arrendamiento de inmuebles en el estado de Jalisco. Y se hizo un contrato de arrendamiento en el cual se incluyó una cláusula arbitral. Y en esta cláusula arbitral, que se hizo cumpliendo con la regulación del Código Civil del estado de Jalisco, se designó a un árbitro, que fui yo, y dentro del procedimiento se estableció que el árbitro recibiría la demanda arbitral, así como la contestación en su caso, recibiría las pruebas que aportaron las partes del arbitraje y elaboraría la orden procedimental para remitirla a cleros, para que cleros corriera o desplegara su protocolo y emitiera una resolución que el árbitro finalmente iba a incorporar a su laudo, y este laudo sería emitido por escrito y firmado por el árbitro. Y así pasó, hubo una controversia relacionada con el pago del alquiler, que además este es un caso de baja cuantía, era un alquiler de baja cuantía. Se hizo la demanda arbitral por la falta del pago de renta, se contestó la demanda arbitral, todo esto fue a través de correo electrónico, así se había pactado en la cláusula arbitral, elaboré la orden procedimental y la envié a cleros, ¿no? Y además era un asunto interesante porque no fue un asunto, digamos, en rebeldía, sino que la parte demandada arbitral presentó pruebas, una especie como de recibo ahí, entonces era un reto interesante para los jurados de cleros, ¿no? Que hay que asumir que no necesariamente son abogados o no necesariamente tienen un entrenamiento en una disciplina, sino que se dejan guiar simple y sencillamente por el sentido común. Naturalmente, los jurados respondieron unánimemente que tenía la razón la parte demandante, la parte actora, y bueno, pues emitieron su decisión, dando sus justificaciones, además, todo esto conforme al protocolo de cleros, y finalmente, pues, el árbitro, en este caso yo, emitió su laudo arbitral, tomando en consideración para gobernar el fondo del laudo lo decidido por cleros, ¿no? Y eventualmente este laudo arbitral fue presentado
ante un tribunal del Estado de Jalisco para proceder a su ejecución en la vía de apremio, que para Federico, no sé cómo le llaman en Argentina, ahí es un término procesal legaloide, pero el vía de apremio quiere decir vía de ejecución, o sea, ya no vas a juzgar, ya no vas a tener un debate sobre hechos, sino que únicamente vas a ejecutar algo que ya es verdad legal, ¿no? Eso es la vía de apremio, digamos. Y esto pues era una prueba importante porque pues iba a estar necesariamente sometido al estudio del juez, ¿no? Nosotros en su momento, cuando supimos que se iba a hacer esta solicitud de ejecución, pues estuvimos al pendiente porque nos parecía muy probable que el juez pues no le fuera a entrar, que el juez fuera a decir, bueno, pues mira, te lo voy a desechar por un formalismo, o te lo voy a admitir, pero en la vía ordinaria, para que lo tramites como demás, o alguna cosa que es muy frecuente en los tribunales de pronto que no quieran admitir la vía de apremio como tal. La parte actora o la parte ejecutante del laudo, la dueña de la casa, fue prevenida, pero solamente para que exhibiera el original del contrato y de la cláusula arbitral, porque había exhibido una copia certificada, si no me equivoco. Y una vez que cumplió esa prevención y exhibió el original, el juez admitió en vía de apremio la solicitud de ejecución del laudo, dándole el tratamiento de un laudo arbitral válido que cumplía los requisitos y parámetros, al menos formales, que establece la ley mexicana, y ordenó la ejecución forzosa, ¿no? Ya no hubo mayor debate porque se cumplió voluntariamente la orden del juez. No hubo una excepción que cuestionara la constitucionalidad de esa orden o a un tema más de fondo. Igual también por ser un tema de baja cuantía, pues se entiende que no hayan existido los incentivos para que fuera un gran litigio, pero pues es un precedente que no, hasta donde nosotros entendemos, y por nosotros lo hemos platicado con Federico, pues no se había dado no se había dado una situación similar. Finalmente publicamos el reporte ya completo, que mi aportación al Fellowship de Cleros se tardó un poco, pero ya no solo fue un modelo teórico, sino que fue un modelo teórico y un caso de aplicación, ¿no? Y compartimos la información que estaba disponible sobre este caso, y bueno, pues ha generado mucho interés, afortunadamente, y un debate también muy profundo e interesante sobre las perspectivas de ver a Cleros, no nada más como el futuro, de una de las formas que en el futuro puede adoptar la resolución de controversias, sino como una herramienta que pues ya hoy por hoy puede bien ser utilizada para beneficiar, pues en mi caso lo que más me interesa, pues promover el acceso a la justicia, ¿no? Poner al alcance de las personas que tienen menos recursos formas más eficientes, costo, beneficio, tiempo de resolver sus controversias.